Pues nos da mucho gusto platicar en esta ocasión con Laida Negrete. Ella es la productora de pues, dos documentales que pues, nos han dejado una reflexión enorme en el tema de la justicia penal en México. Primero con Presunto Culpable y más recientemente con Duda Razonable. Y yo creo que qué mejor persona para poder hablar del esfuerzo que está haciendo Renace acá en San Luis Potosí y con este pequeño documental que presentamos de Me Dicen el Potro para poder conversar en torno a él, que Laida Negrete. Y además también nos acompaña esta mañana José Mario de la Garza. Laida, José Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación. Gracias, estimado Juan Carlos. Encantado de estar con Laida compartiendo estas reflexiones. Pues en primer lugar, Laida, lo que me gustaría que nos comentaras después de que ya tuviste oportunidad de ver el documental Me Dicen el Potro, ¿qué te deja a ti como productora de dos documentales en el tema de justicia penal? Pues un caso más de lo que está pasando en el sistema de justicia en nuestro país, de una injusticia que en este caso, muy particularmente, solo tiene que ver con un apodo. Sí, fíjate que me encantó el documental Me Dicen el Potro, hecho por Renace San Luis Potosí. Nunca me voy a cansar de ver casos de injusticia porque es justamente con cada caso que nos damos cuenta que hay que seguir trabajando en mejorar el sistema de justicia penal. Y algo que me gustó mucho del protagonista de este documental es la claridad con la que ve el problema. Cuando se le pregunta, ¿crees que esto fue una confusión? Él dice, no, fue una mala investigación. Y creo que este es el punto clave en nuestro sistema de justicia penal. Aquí no hay confusiones, o sea, no se les puede dar permiso a las autoridades de actuar de forma mediocre. Tenemos que ser muy exigentes y lo que falta en México es calidad en la investigación criminal. Y esta es la única cosa, mejorando la investigación criminal, que va a ayudar tanto a que víctimas puedan obtener justicia, porque entonces estaríamos encontrando a los verdaderos responsables, pero también evitar que haya casos de injusticias como el que se ejemplifica en Me Dicen el Potro. Hay una pregunta bien interesante, o no sé si es una reflexión más bien, que tienes en tu perfil de Twitter, y yo la quiero repetir esta mañana en esta entrevista. Cuando planteas, ¿se puede mejorar la seguridad y la justicia en México? ¿Se puede mejorar, Laida? Se puede mejorar la justicia en México, se puede mejorar la seguridad ciudadana en México. No es una ciencia oculta, no es algo que los mexicanos estemos destinados así, para siempre de no obtener. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucha claridad de dónde empezar. Y el documental de Me Dicen el Potro es muy claro que tiene que ser, ni siquiera en los juzgados, tiene que ser en el lugar del Ministerio Público, en cómo son los procesos rutinarios de recabar información para investigación, los crímenes violentos que nos aquejan. ¿En dónde hay que empezar, José Mario? Yo creo que sería también el planteamiento que te haría esta mañana. Pues mira, siguiendo lo que comenta Laida, yo también creo que hay una reflexión en cuanto a que la problemática de los delitos que más impactan pasa por la agenda local, ¿verdad? Es decir, son los códigos penales de los estados que tipifican estos delitos, que son los que en nuestra vida cotidiana como comunidad son los que nos trascienden. Entonces, esto para mí representa un reto importante porque fortalecer los procesos en las fiscalías y en las policías toca a la agenda también política de lo que pasa en los estados. Y yo siento que la visión de los gobernadores y las gobernadoras de México y su rentabilidad política no está en mejorar las fiscalías, no está en mejorar los sistemas de investigación, sino porque eso no le genera a nuestra clase política una rentabilidad de tipo electoral. Entonces, y por eso este tema no está en la agenda, y el esfuerzo del Potro y los que ha hecho Laida son cómo subimos este tema a las agendas, pero desde lo local. Entonces, cómo convencemos la asignación de mayores presupuestos
cómo convencemos en que estas estructuras se profesionalicen y cómo logramos que esto tenga una rentabilidad para el ejercicio político que pasa en un estado, porque los gobernadores están interesados en que otras cosas que dan rentabilidad puedan tener un realce, y esto pareciera que se queda en una forma residual ahí, y si se encarcela al potro que está invisibilizado, que no tiene una voz para que ser escuchado, pues no pasa nada, ¿no? El potro fue de alguna forma defendido por Renace y nos ha permitido utilizar el caso para decir, esto es lo que pasa. Pero si no hubiera sucedido que conocemos al potro y hacemos esto, pues probablemente estaría en la cárcel y estaría ahí como muchos otros, ¿no? Entonces, creo que ahí está un reto, ¿verdad? Cómo también desde la sociedad civil, Laida, Juan Carlos, podemos lograr que este tema tome relevancia, pero en los estados. A mí me parece esto muy importante. O sea, no es un tema solamente de una discusión a nivel nacional. Pasa por reflexiones en cada uno de los estados, y también la situación de la inseguridad y el crimen también tiene que ver con la agenda particular de cada estado. No es lo mismo los crímenes que están aconteciendo en San Luis Potosí que lo que pasa en Michoacán, que lo que pasa en Guerrero, que lo que está sucediendo en Juárez. Son circunstancias diferentes, y creo que también esto que hemos querido resolver todo con la misma estructura, pues tampoco funciona. Creo que por ahí hay que abonar en esta idea. ¿Qué consideras, Laida, que ha fallado? Te lo planteo porque además, después de ver los dos documentales que tú has producido, el documental que se hizo acá en San Luis Potosí, pues de pronto nos da la sensación que hay un ensañamiento también de parte de los actores involucrados en el sistema, como para decir, pues te metí y ahí quiero que te quedes, ¿no? Un poco en esa línea. Entonces, están fallando los operadores, están fallando, el sistema es el que está mal, los cambios que se han agregado en el sistema es lo que no ha funcionado. ¿Cuál sería tu reflexión? Es una muy buena pregunta. ¿Qué ha fallado? Creo que muy claramente no estamos frente a un problema en este momento de legislación particularmente, esa es mi sensación, sino es de organización de cómo se estructura el trabajo en las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, ahora llamadas fiscalías. Y un error muy común es pedirle a los funcionarios que con los mismos elementos que tienen a su alcance produzcan mejores resultados. Eso no es posible. No les podemos pedir a un funcionario que tiene un escritorio, una computadora vieja y le exigimos que esté 8 horas frente a ese escritorio, que resuelva crímenes que tienen aspectos factuales que resolverse sin ningún otro elemento de ayuda. Entonces, mientras no tengamos claridad que el Ministerio Público y nuestros fiscales son en realidad judicializadores, es decir, que puedan revestir legalmente un tema que es una investigación donde tiene que participar la policía, donde tienen que participar los servicios forenses, donde tienen que participar criminalistas de campo, porque se tiene que resolver de forma qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hechos que sucedieron, y eso un abogado no lo sabe resolver. Entonces, tenemos que tener muy claras esas dos funciones que están ahorita revueltas. Entonces, le pedimos a un abogado que resuelva cosas, además sin recursos y sin comunicación con especialistas que sí tendrían esos recursos. Pero además, no solo eso, las fiscalías, los fiscales exigen de esos funcionarios que les rindan resultados, porque eso sí es donde están los réditos políticos. Tráiganme detenciones. En casos que son sonados especialmente, casos que tienen una relevancia en la prensa, tráiganme a alguien que sea sospechoso, no me importa con qué calidad. Y creo que eso es lo que también muestra el caso del documental Me dicen el potro, es ¿cuál era el delito de esta persona? ¿Portación de apodo? ¿Era eso? Y con eso basta para que te metan a la cárcel 2 años, y con eso basta para haber condenado si es que no interviene abogados comprometidos como fueron los abogados de Renace San Luis. Comentas algo bien interesante, es decir, que en esta búsqueda de ofrecer estos resultados, ¿consideras que se está
pues digamos, armando los casos para que quepan dentro de ciertos delitos, y que eso es por otro lado, esto me lleva incluso al tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta ampliación del catálogo de delitos, y parece que se está forzando que quepan ahí, y de esa manera decir, vamos bien. ¿Es eso lo que está pasando, Laida? Sí, fíjate que ahí creo que tengo que atemperar esta idea de que no hacen falta más cambios legislativos. En la parte de prisión preventiva oficiosa ha sido muy perverso, porque lo que le hemos dado de permiso a las fiscalías es que en cuanto acusan, ya tienen el resultado que querían, que es a la persona en la cárcel. Y tienen esta forma de presumirle a la sociedad que han tenido resultados cuando en realidad no los tienen. Cuando en realidad lo que están haciendo es fabricar culpables, y los verdaderos culpables siguen afuera. Y entonces lo que tenemos es lo que siente todo el mundo, que es no tenemos más seguridad, no tenemos más justicia, aunque sí tengamos a más personas en la cárcel. Entonces, la prisión preventiva oficiosa tiene ese efecto perverso, que es darle permiso de pasar a todos nuestros fiscales sin haber estudiado para el examen, ¿no? Los pasamos con 10, porque tienen, cuando quieren, a una persona en la cárcel, con las pruebas que sean. Ahora, José Mario, yo ahí preguntaría, ¿qué tendría que cambiar también a nivel social? Porque me parece que nosotros como sociedad estamos esperando eso que hacen ellos, el que los muestren y digan, ya los metimos en prisión, y nosotros nos quedamos muy contentos de que ya se solucionó el problema. Sí, el abuso de la prisión preventiva oficiosa, que lo hemos comentado mucho con Laida, con muchos actores relevantes, es decir, se vende la solución al problema de seguridad reformando la Constitución, haciendo un catálogo inmenso de delitos, como bien dice Laida, que con la simple acusación que te hagan, independientemente de los datos de prueba, quedas en prisión, y se vende a la sociedad que ese es un resultado. Y entonces la sociedad dice, hubo un delito, como pasa en el caso del Potro, ¿no? Se robaron una nómina de una institución pública, y entonces hay que buscar a como sea de lugar un detenido para que ese detenido ya se venda mediáticamente como un resultado. Entonces ya detuvimos al Potro, ya el asunto está resuelto. Todo lo que pasa después, ya la sociedad no le interesa, ya no hay este seguimiento. Por eso causa tanto daño la prisión preventiva, porque ya no hay manera, como le pasa a Alejandro el Potro, de recuperarte. Ya con ese primer golpe de mantenerte en prisión y de vender la idea de que el asunto ya se resolvió, y esto le pasa al Potro y le pasa a muchas más personas, que con esto la sociedad se siente, bueno, pues ya hay un delincuente detenido, ya estamos más seguros. Y entonces entran en este laberinto que es salir de la cárcel, salir de la cárcel. Entonces, me parece que el hecho perverso de incluirlo en la Constitución le pone una complejidad, porque tienes que ir a reformar la Constitución para efectos de que el catálogo lo pudiéramos reducir. Y entonces los diputados y las diputadas les venden a sus clientelas electorales que están avanzando en tema de seguridad, y les venden que con este catálogo se está resolviendo el problema. Y como sociedad, nosotros quedamos satisfechos, como bien dice Laida, cuando alguien está en prisión, sea como sea. Y entonces, claramente, pues el sistema así no funciona, ¿no? Estas personas que están en prisión, como pasa con el Potro, después de que alguien los defiende, salen con la vida destrozada, con la reputación destrozada, etiquetados como gente peligrosa, etiquetados como gente indeseable, nadie les da oportunidades, expuestos a que los capture el crimen organizado para efectos de cometer más delitos. Entonces, pues es evidentemente que este discurso, esta narrativa de la prisión preventiva oficiosa está causándole un daño al propio sistema, porque no hay, los verdaderos delincuentes no están en prisión, y los que son capturados con este esquema, pues difícilmente salen. El Potro y algunos casos que Laida ha manejado, en el de duda razonable y el primero de presunto culpable, pues tuvieron la suerte de, igual que el Potro, yo así lo veo, de que fueron detectados y fueron defendidos. Y bueno, el de duda razonable todavía no se resuelve, ¿no? Veremos qué hace la Corte, pero vamos, esta es la dinámica que creo que no nos da ningún resultado. El camino entonces de entrada, y una primera reflexión, Laida, sería, tenemos que modificar ese catálogo. Te lo planteo porque pues parece que si los ministerios públicos, las fiscalías,
no necesitan investigar para poder meter a alguien a la cárcel y para poder decir que están dando resultados, pues me parece que difícilmente lo van a hacer. Sí, sin duda. No hay ambigüedad acerca de la importancia de eliminar la prisión preventiva oficiosa, que es esta prisión automática desde el momento de la acusación, ¿no? De meter a la cárcel a alguien de forma automática por el Ministerio Público con solo ponerle una etiqueta a la acusación. No hay ambigüedad. Esto es un tema político. O sea, los políticos quieren decir que con que reformaron en su procesador de palabras y metieron 2 o 3 delitos más, ya están atendiendo la situación. Esa es su oferta política, como bien lo dice José Mario. Pero para quienes estamos familiarizados con cómo opera el sistema y los que los hemos estudiado con datos y con experiencia como abogados litigantes como ustedes lo han hecho en Renace San Luis, hay mucha claridad de la importancia de quitar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, también hay otras cosas, porque lo que yo he visto es que hay reglas tan precarias, tan primitivas, yo diría, que afectan muchísimo. Por ejemplo, hay funcionarios dentro de las fiscalías, dentro de los ministerios públicos, donde les piden que generen una especie de cuotas de resolución de casos. Y las sanciones pueden ser tan sencillas como, pues te quedas a doblar turno o vienes a más guardias. Bueno, nosotros somos humanos y si uno es una fiscal que está encargada de hacer la investigación de un caso y me piden que me quede doble turno, ya no puedo ir a cuidar a mis hijos, pues voy a ver cómo le hago para encontrar a alguien responsable en el caso que tengo que entregar porque mi supervisor no lo va a entender. Entonces, son reglas ilógicas y siguen sucediendo. Esas reglas llevan ya 15 años, 20 años que se pusieron y no nos ha caído así que el 20, no hemos entrado en razón de que esta es la forma de tirarnos un balazo en el pie. Porque justamente con este tipo de soluciones donde tráiganme resultados, les voy a poner metas, ya sea castigos por no cumplirlas o premios por cumplirlos, lo que tenemos es basura. Entonces, esta reingeniería nadie la ha entendido a cabalidad, en parte por la presión política que se tiene y porque está este premio instantáneo que es, ya tengo detenido a la persona, ya lo puedo fotografiar detrás de las rejas y entonces parece que hice mi chamba, pero al final de los años todo sigue igual. ¿Y qué tendría que cambiar al interior, Laida, para que esto no ocurra? Mira, no me queda claro, pero sí te voy a decir algo. Estuve participando en la Comisión Técnica para reformar la Procuraduría de la Ciudad de México y en el momento en que había pequeños casos, pequeñas cosas que se querían cambiar dentro de la institución, también los operadores tienen una capacidad de resistencia. Es decir, hay veces que son funcionarios que son prácticamente víctimas porque no tienen más recursos humanos y materiales e incluso técnicos para resolver casos en términos de resolver crímenes. Pero hay veces que también extraen rentas de eso. Esa deficiencia es lo que permite un ministerio público decir, oye, si me das dinero, yo te saco la prueba positiva para ti, o si me das lana, yo clasifico mal y entonces me la va a rebotar el juez, voy a tipificar mal y entonces te vas a salir libre. Y hay un montón, hay un mercado enorme donde se está vendiendo la justicia y particularmente sucede esto en las primeras 48, 72 horas de que sucede la detención. Entonces, cada vez que se quieren ajustar tuercas en esos lugares, los que ganan dinero de eso tienen la capacidad de resistirse e incluso de hacer volar a la institución o al titular de la institución. Por ejemplo, no les gustó alguna medida o creen que los van a correr, entonces filtran algo muy escandaloso, incluso que ellos hicieron, ellos mismos pudieron haber hecho algo terrible, lo filtran a la prensa
sale en la prensa, estalla, hay una enorme crítica, un enorme señalamiento al titular de la institución, y entonces esa es una forma de decir, sí, ¿me quieres quitar mi negocio? Pues yo te voy a quitar antes. Y sí tienen esa capacidad de resistencia. Entonces, no es una solución fácil. O sea, no quiero decir que nada más los políticos están equivocados, que no tienen ideas, que nadie es valiente. Hay una situación de complejidad, pero fíjate que todavía no veo que tengamos el consenso como sociedad y como sistema político para decir, esta es la ruta, con estos costos, con estos obstáculos, pero esta es la ruta. Todavía nos falta mucho para llegar ahí. Incluso nosotros como académicos, como activistas, como abogados, defensores, nos falta poderla incluso comunicar bien una solución que pudiera ser de largo plazo. De acuerdo. Ok, y lo que también quisiera preguntar, y quiero empezar con José Mario en este tema, porque particularmente en estos últimos días me llamó la atención y que tú lo has estado difundiendo en tu propia red social, ¿qué hay de los organismos defensores de los derechos humanos, de las comisiones estatales de los derechos humanos? Lo que ustedes narran en estos días de que después de 7 años, en uno de los casos que presentan en el documental, te digan, oiga, venga a declarar para poder darle seguimiento a su caso cuando la persona esté en prisión, número uno, y que después te dicen, no, pues mejor lo mandamos a archivo. Y creo que en San Luis Potosí no estamos ajenos tampoco a esa situación. ¿Qué está pasando? El propio Alejandro Chávez, el Potro, lo dice en el documental. Pues es que yo le pedí apoyo a los organismos defensores y yo no sentí que estuvieran ahí para mí. ¿Qué está pasando ahí, José María? Pues mira, la defensoría de oficio, ya hay unos personas, defensores de gran calidad, de gran calidad. Pero, como bien dice Laida, cuando estás saturado y tienes que llevar 200 expedientes y tienes que atender 200 asuntos para poderles dar trámite, pues evidentemente que el sistema te rebasa y la capacidad de atención que tú tienes para poderle brindar una defensa adecuada a una persona que está privada de su libertad, pues es muy reducida, porque no tienes ni el tiempo, ni tienes el espacio, ni la infraestructura, como bien dice Laida, ni el equipo para poderle dar salida. Entonces, yo no creo que es tanto en que no sean abogados y abogadas preparadas, es que están saturados y que no les da el tiempo. Mira, estos asuntos de defensa requieren mucho tiempo, requieren interiorizarte, revisar, familiarizarte con el asunto, o sea, se le tiene que invertir mucho tiempo. La defensa, el derecho humano de una defensa adecuada en materia penal implica dedicarle mucho tiempo. Porque esto que ahorita estamos diciendo, que el Potro lo acusaron por un apodo, requiere días y días de revisar el expediente, de lectura, de investigación, o sea, lo estamos simplificando y está bien para que se conozca la historia, pero si la contáramos completa, pues tendríamos que narrar horas de revisión del expediente, del caso, de revisar papel por papel, eso te toma mucho tiempo. Mucho tiempo, entonces no tenemos esa infraestructura. Y por otro lado, algo que yo he dicho, la abogacía en México necesariamente queda de ver, porque no hay una responsabilidad social, no hay una corresponsabilidad social de la abogacía como en otros países, que participa, coadyuva y forma parte de estos esquemas también de defender en la parte pro bono, que yo he hecho mucho énfasis en que en otros países pues tienes a cientos de abogados, miles de abogados defendiendo asuntos, ¿no?, de forma gratuita y participando para que el sistema funcione. Entonces, por un lado, me parece que tienes a los defensores públicos rebasados, en muchos estados hasta con un pago muy limitado. Y por otro lado, la abogacía en México no está estructurada con una visión de responsabilidad, de corresponsabilidad, de coparticipación, de decir, el problema es nuestro y nosotros tenemos que resolverlo. Entonces, la abogacía en México ve el problema como diciendo, yo tengo que defender a mi cliente, cobrarle honorarios, y oye, y si el sistema no funciona, y si, como dice Laida, le piden dinero a uno o a otro, o si encarcelan al Potro, ese no es mi tema. Entonces, digamos, eso habría que, para mí pasa por cómo haces que la defensoría funcione bien, y también cómo haces que la abogacía funcione bien, ¿eh? Ese es otro tema que también hay que decirlo, ¿verdad? En el documental de presunto culpable, en cómo acusan en duda razonable de secuestro y tentativa de secuestro, y en el caso del Potro, un hilo conductor también pasa por la abogacía, ¿eh?
también hay que reflexionar en esta cuestión. El sistema va a funcionar también cuando la abogacía funcione. Entonces, ese es otro tema que también hay que decirlo, ¿verdad? Porque en México no se ha querido regular la abogacía. Y como dice Laida, mucho del gremio quieren que las cosas se mantengan como están, el status quo, porque les resulta muy benéfico en términos económicos. Entonces, así como dice Laida que hay opositores a que las fiscalías funcionen de otra manera, yo también veo que hay opositores en el gremio que no quieren que esto cambie porque también reciben rentas y beneficios, ¿no? Entonces, por un lado tienes la complejidad que dice Laida adentro de las instituciones y por otro lado la complejidad del gremio de la abogacía que tampoco quiere que el sistema se cambie. Entonces, hay fuerzas muy potentes con mucho dinero y con muchos intereses en que, digamos, ponen un freno. Y entonces las pocas voces como Laida y algunos que estamos en esto, pues a veces no hemos logrado, como dicen, no hemos tenido la inteligencia de cómo armar un planteamiento que pudiera llevarnos a buen puerto. Y además va a ser algo que lleva tiempo, ¿eh? Tampoco esto es tan inmediato, ¿no? Toma años. No estamos todavía en la ruta, pero toma años. Esa sería mi conclusión, mi querido Juan Carlos. Finalmente, Laida, y me gustaría escuchar dos reflexiones de tu parte. Primero, en el tema de la indemnización, como es el caso del Potro. Acá en San Luis, José Mario recientemente acaba de presentar una iniciativa para que una persona que estuvo en prisión y fue absuelta de todos los delitos, que es el caso de Alejandro Chávez, pues pueda tener una indemnización de parte de la autoridad. En este caso se está proponiendo un salario mínimo por cada día que la persona estuvo en prisión. Me gustaría escuchar qué te parece esta propuesta presentada por José Mario, pero también en la línea de la reinserción social, Aida, que creo que ese es el otro gran tema que se aborda en el documental Me Dicen el Potro, que es como de qué pasa después de prisión. Cuando sale la persona, pues nadie la quiere contratar, no tiene oportunidades, no trae un peso en la bolsa para seguir adelante, tienes la vida destruida. ¿Qué se tiene que hacer en esta línea para que esto no ocurra, ¿no? Tanto en la parte de la autoridad, pero también hasta en la parte de nosotros como sociedad. A mí me parece una gran idea esta iniciativa de Renace San Luis de pedir indemnización para casos de personas injustamente encarceladas. Debe de haber una consecuencia. Ahorita es gratuito para el Ministerio Público, para las fiscalías, llevar a alguien inocente a la cárcel. No tiene ninguna consecuencia. Es más, tiene un beneficio porque hace parecer que está haciendo su trabajo. Entonces, debe de haber una consecuencia del otro lado con los resultados cuando es muy claro que fue una acusación injusta. Entonces, me parece muy bien porque ahorita hay un vacío. No hay ninguna consecuencia. Ahora, por otro lado, creo también que, y esto es contraintuitivo, o sea, parecería ilógico, pero en realidad vamos a tener una sociedad más justa cuando tengamos menos prisión automática, pero también cuando tengamos a menos personas en la cárcel, porque la parte de la cárcel contamina todo. Y las sociedades que tienen más seguridad usan la cárcel de una forma como casi como una quimioterapia que solo se le da a alguien de forma muy cortita a pocos pacientes y rápidamente los quieres sacar y reinsertar en la sociedad porque hay en el imaginario mexicano que una vez que alguien esté en la cárcel como que desapareció para siempre. ¡Ay, qué bueno, ya está en la cárcel! Como creyendo que ya nunca van a salir, como si se fueran a un hoyo negro y además que son culpables, ¿no? Asumiendo que son culpables. Lo que es terrible es que con estos bajos estándares que tenemos sobre la investigación, hay muchas personas inocentes que van a la cárcel y cuando salen, entonces ya no tienen ninguna otra opción que prácticamente entonces sí delinquen, porque nadie les cree, nadie cree que pudieron haber sido injustamente encarcelados. Entonces, a alguien inocente lo estamos haciendo un delincuente y aquellos que tenían responsabilidad les damos muy pocas oportunidades de reinsertarlos, cuando la realidad es que todos, casi todos, la gran mayoría, 90%, 95% de las personas que están en prisión van a regresar con nosotros y tenemos que tener alguna forma de convivir de forma armoniosa. De acuerdo. Laida, José Mario, pues yo les agradezco mucho que hayan
que hayan aceptado participar en esta entrevista, Laida, sobre todo a ti, que hayas aceptado participar con nosotros y hacer estas reflexiones. Me parece que ha sido muy puntual, ha sido al grano en muchos aspectos y creo que pues todo esto que has estado realizando en estos dos documentales pues te ha dejado ver en carne propia lo que es vivir lo que está pasando allá adentro, ¿no? Y que además has logrado traducirlo para quienes no estamos tan familiarizados con este tipo de temáticas, ¿no? Gracias por aceptar participar con nosotros en esta charla. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ambos. Yo les pido que demos seguimiento al caso de Duda Razonable. Es un caso de una injusticia viva. Claro. Son 3 personas inocentes que siguen encarcelados y afortunadamente el caso llegó a la Suprema Corte y con una enorme sensibilidad los ministros están dispuestos a revisarlo al fondo, que no es común, claro, porque creemos que es un caso de clara injusticia, pero que además refleja lo que son violaciones sistemáticas en el sistema de justicia. Por supuesto que sí, vamos a estar muy pendientes, Laida, del caso con mi reconocimiento para ti por este gran esfuerzo que haces de presentarnos a la sociedad esta problemática y de ponerla en el cine para que todo el mundo la podamos ver. De verdad te mando un abrazo con mucho cariño, con todo mi reconocimiento y mi respeto y también darte mucho las gracias por esta colaboración. Es muy importante para Renace y para San Luis Potosí el que tú puedas dar tu punto de vista. Te aprecio mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Gracias, Cruz. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias, muchas gracias. Estamos en contacto. Te mando un abrazo.